¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SDP Noticias. Esto es SDP Tarde. Mi nombre es Julián Osoy. Gracias por acompañarnos. Pues hoy tenía yo la inquietud, a partir de que ya estamos en vacaciones, de conversar acerca de un tema que no necesariamente es coyuntural, pero que impacta realmente sobre la definición de la cultura política en todo el mundo, principalmente en América Latina. La derecha siempre responde a lo que sucede en Estados Unidos. Y realmente lo que sucede en Estados Unidos, la política pública que se implementa desde Washington, termina por, de alguna manera, condicionar el margen de maniobra que la presidenta tiene en términos también político-electorales. Y para hablar de ello invité a Pablo Ricoy. Gracias, Pablo, por estar por acá. Julián, qué gusto estar por acá y saludos a toda tu audiencia. Pues gracias, Pablo. A ver, ¿qué rollo? Hay elecciones el próximo año, son las midterms, realmente nos salen madres, pero realmente marcan que el próximo año Trump está a la mitad de su sexenio. O sea, lleva ya una cuarta parte de... Bueno, no es sexenio, no es sexenio, son 4 años. Cuatrienios, sí. Cuatrienios, sí. Y pues anda metido medio en una bronca electoral, parece que no lo va a ganar, o sí. Ya de una vez empieza a hablar acerca de quiénes pueden ser el candidato o la candidata para el 2026, 28, que son las elecciones. ¿Y qué presidente va a terminar el sexenio de Claudia Sheinbaum? Que realmente no va a tener un sexenio todo completamente lleno de Donald Trump, sino con otro presidente. Sí, 2 años. ¿Por dónde empezamos a hablar de esto? Porque realmente no lo estructuramos de ninguna manera, entonces... Pues sí, a ver, yo creo que lo importante es que sepamos que lo más probable es que las elecciones en 2028 vayan a quedar de candidatos J.D. Vance. Eso está como dado por hecho, ¿no? Que el candidato republicano hoy por hoy sería J.D. Vance. Salvo que exista algún evento, Black Swan le llaman en Estados Unidos. Que es el vicepresidente de Estados Unidos. Sí. Y él está dado por hecho que su fórmula va a ser, entiendo yo, J.D. Vance y Marco Rubio. Sí, sí, y es el sucesor lógico, ¿no? De MAGA. Digo, también está Nikki Haley, que podría... Que ella es como la parte opositora de Exacto. MAGA. Ajá. Sí, o sea, como que la otra facción de los republicanos. Pero el status quo sí da por hecho que va a ser realmente Marco Rubio de vicepresidente y de presidente, candidato a presidente. Sí, es casi un hecho, ¿no? Y van a competir, lo más probable es que sea contra Gavin Newsom, el que es gobernador de California. Es quien encabeza hoy las encuestas del Partido Demócrata, ¿no? Sí. Obviamente, con lo que digo, ¿no? Es, al menos de que haya un evento extraordinario que se filtre algo, algún correo, ya sabes que en Estados Unidos todo este tipo de cosas. Pero hay algo diferente también en Estados Unidos, que es el proceso de selección, que luego sí condiciona un poco quién termina a ser el candidato, porque pueden resultar diferentes personas favorecidas. O sea, en México el PAN define por dedazo, ¿no? Sí. El PRI define por dedazo. Movimiento Ciudadano define por dedazo y ya dicen que es por consenso, no es por consenso, es porque las dirigencias así lo deciden, los poderes partidos que los controlan así lo deciden. Morena es por, hay quien dice dedazo, también medio dicen que hay una encuesta, no sé qué tan real sea la encuesta. Es un proceso un poco... Pero en Estados Unidos oscuro, es distinto. Sí, no es transparente. Así, allá se eligen por las primaries. ¿No? El gran problema que tienen Estados Unidos en las primaries es que nunca va a ganar un candidato que realmente vea por los intereses de la población, ¿no? Y las primaries son como estas votaciones locales, porque además hay como el sistema de estados, en donde los militantes del partido, depende del estado, puede ser militantes o abiertas, van y votan, depositan en su urna quién quieren que sea el candidato del partido y se agrega, y es todo un desmadre. Pero hay debates previos para las primaries, la fregada, la gente los ve de alguna manera. Definen allá dentro los debates también quién lo hace bien y quién lo hace mal, puede subir y bajar uno. Sí, pero ahí lo importante es que sepamos, a ver, si hay ciertas diferencias entre partidos, ¿no? Pero al final de cuentas el sistema estadounidense está diseñado de tal forma que siempre va a ganar las primarias alguien que favorece a los donantes, ¿no? A los donors. Y es que la cantidad de dinero que se gasta es una cantidad pendeja. Y es dinero privado, güey. Eso es crucial que lo entendamos. Estados Unidos se ganan las candidaturas con dinero privado, ¿no? Sí, o sea, en México se paga con dinero de todos, ¿no? Los partidos reciben impuestos. ¿No? Y hay un cierto presupuesto. En Estados Unidos no funciona así. Creo que es lo primero que tenemos que entender de cómo funciona el sistema estadounidense. No es una verdadera democracia, ¿no? Para fines prácticos es una oligarquía, con ciertos tintes de que hay algo de alternancia, ¿no? Y algo de diferencia en las agendas. Pero la agenda, y siempre para entender a Estados Unidos tienes que entender lo que va a ser el dinero. Sí. ¿No? Me gustaría dar un poco de contexto histórico de cómo pasó esto. Han habido 2 resoluciones de la Suprema Corte que han posibilitado que en Estados Unidos casi todas las campañas se definan por dinero.
Y por definir por dinero no me refiero a que automáticamente va a ganar un candidato si le invirtió más dinero, porque una mala candidatura, pues no hay dinero que... Pero sí la cantidad de dinero que tienes que conseguir para ser candidato, o sea, para tener una buena campaña es brutal. O sea, tienes que conseguir buscarlo. muchísimo dinero. Y esos son dos momentos en la historia. Uno en 1976, una resolución del caso de Buckley contra Valeo, que dice que el dinero es igual a speech, ¿no? A libertad de expresión. Entonces, que al limitar la cantidad de dinero que pueden financiar las campañas, limitas la cantidad de libertad de expresión, va en contra de la primera enmienda. Entonces, Biden se gastó en esencia lo mismo que Trump, pero les puedo dar después el dato de Trump, 1.624.000 millones. O sea, 1.600 millones de dólares. Una barbaridad de dinero. Estamos acá hablando de 30.000, no, 300.000 millones de pesos. Una cosa, hay que multiplicarlo por 20, no sé cuánto sea. 1.600 son 30 mil 30 mil millones de pesos. Estamos hablando de una cantidad... No, estratosférica, güey. ¿Y de dónde sale ese dinero, no? Ahora, entonces, el dinero sale de los donantes, ¿no? A través de varios vehículos están donaciones directas, están un poco limitadas. Están los super PACs que surgen a raíz del segundo caso que te digo en el 2010, que fue Citizens United contra la FEC. ¿Que los super PACs cómo que son? Los super PACs es un vehículo que se establece a partir, un caso después del Citizens United, que creo que es speech.org contra FEC, que es un vehículo que no restringe la cantidad de dinero que puedes donar. El argumento es, como no lo estamos donando directo al candidato, lo estamos donando a través de campañas. Sí, es yo no te pago jurídico distinto. Yo te quiero apoyar a ti como candidato, yo no te doy el dinero a ti, pero yo puedo pagar la cantidad ilimitada de anuncios en redes sociales. En México hubo un caso para explicar como qué son los super PACs, que fueron los amigos de Fox. Fox en el 2006 intenta hacer una campaña de desprestigio a López Obrador, que fue esta campaña de es un peligro contra México, es un peligro para México. López Obrador es un peligro para México. Y lo que hace es que la Coparmex la paga. Y el argumento de él era, es que no la estoy pagando yo, no la paga ni la paga el gobierno federal, ni la paga la campaña de Felipe Calderón, sino que la paga Coparmex. ¿No? Dinero privado, no estamos en coordinación, ellos pueden hacer lo que quieran en su dinero privado, lo que sea, y eso se judicializa y se determina que no, y que no es legal en México y que no se puede. En Estados Unidos tú te puedes poner de acuerdo con amigos, crear un mecanismo jurídico y listo, vas y le metes la cantidad de dinero que quieras mientras no estés en coordinación técnicamente con la campaña, pero todo el mundo sabe que pues sí funciona así. Entonces, tú y yo nos ponemos de acuerdo y entonces para que no salga, ¿no?, que el fondeo de tal super PAC es Ricoy y Mazoy asociados, le ponemos un nombre rimbombante como de Ciudadanos Unidos por Mejores Causas, ¿no? Ese es el término legal, y entonces nosotros damos dinero a esa organización fondea el super PAC, ¿no? Y podemos poner la cantidad de anuncios que queramos, campañas negras, campañas de apoyo, y obviamente donde más se gasta es en los swing states, ¿no? En los estados que definen la elección, porque hay estados que siempre votan igual. Entonces, eso fue a raíz del 2010. Desde ahí, el dinero ha estado completamente relacionado con la política y ha tenido muchísimos efectos secundarios a nivel mundial, ¿no? Incluido México. Te voy a poner un ejemplo de cómo funciona este tema, ¿no? Cada uno de los partidos, ya sea de demócratas o republicanos, tienen sus donantes, ¿no? A través de super PACs. Cada industria fondea a diferente candidato. Normalmente Big Tech fondea a los demócratas, ¿no? Más recientemente ya no sabemos, están muy cercanos a Trump, pero sí. Cambia, ¿no? Lo histórico ha sido hay unos que diversifican, ¿no? Como que el sector financiero pues, apoya a los dos para que sea quien gane, pase políticas que favorecen a ellos, ¿no? Obviamente las armamentistas fondean a los republicanos, ¿no? También está Big Pharma, están muchísimos. Luego hay unos es que este caso es brutal y ha sido uno de los puntos débiles de Trump. Hay PACs de dinero extranjero. O sea, esta famosa AIPAC, que es realmente los intereses de Israel en Estados Unidos. El Estado de Israel financiando campañas en Estados Unidos. Y si el AIPAC no te apoya, no hay manera que ganes las primarias. No hay manera. Hay mucha crítica sobre eso, ¿no? ¿Cómo es posible que ¿por qué no está registrado como una organización extranjera en Estados Unidos? ¿No? Y porque tienen diferentes regulaciones, instituciones financieras. Imagínate tú que hubiera un AIPAC, ¿no? O sea, un super PAC de Rusia o de Irán. Sí, o de México, ¿no? Decimos nada más, voten por los que van a apoyar a los migrantes y le metemos billete, lo que sea. Eso sería un escándalo, pero no, si es de Israel, nada. No, Israel. Y terminan comprando diputados, senadores, presidentes, lo que sea, a través del financiamiento. Sí, y es parte de por qué Estados Unidos pasa leyes
siempre están a favor de Israel, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no estoy aquí para discutir si está bien o mal. Eso sí, que Sí, pero eso es lo que pasa, güey, sí. Y cada quien pues, tomará su criterio en saber si está bien o mal con Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues fondean a los candidatos. Pero también no es el único mecanismo que el dinero efectivamente compra las elecciones en Estados Unidos. Está el famoso cabildeo, ¿no? Que son muchas personas encargadas de redactar las legislaciones para regular a las empresas, a los que ellos representan. Entonces, tú, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo burdo. Tú quieres regular las redes sociales, ¿no? Ujú. Pero entonces los políticos de Estados Unidos dicen, no, el Senado, no tengo el equipo ni La expertise. ni el presupuesto para hacer una investigación a fondo de cuáles son los efectos de las redes sociales o los usuarios, cuál es la responsabilidad que deberían tener las redes sociales en el contenido que difunden, etcétera, etcétera. Entonces, pero llega una empresa dueña de redes sociales y dice, no te preocupes, yo que soy el experto, te voy a redactar la legislación para autorregularme, ¿no? Sí, Entonces, llegan y te dicen, a ver, tú eres un anciano de 70,000 Tú no años, sabes, la fregada, no tienes la menor idea de qué tienes estás hablando. experiencia, exacto. Mira, te voy a poner este chavito súper bonito, la fregada, te va a invitar a comer, te invita al club de golf de la empresa, viajamos en el avión privado y mientras te va platicando acerca de esta iniciativa que estamos redactando para regularnos a nosotros mismos, güey. Sí, a ver, incluso está calculado, o sea, el cabildeo, el lobbying, no es un gasto, es una inversión. Y una inversión posiblemente la más rentable de todas las inversiones que, o sea, nada de activos fijos, nada de data centers, no. La mejor inversión que puede hacer una empresa en Estados Unidos es el cabildeo, ¿no? Cada dólar que le metas te puede regresar cientos de dólares en recortes de impuestos o en contratos gubernamentales, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente la tercera, bueno, no es la tercera, o sea, son tres, son varias, pero la tercera más importante es la puerta giratoria, ¿no? El revolvente, la famosa revolving door, ¿no? Sí, que es esto. Vimos a Felipe Calderón en México, güey, fue secretario de Energía con En México Fox. pasa mucho. Después fue presidente de la República y se va a trabajar para Iberdrola en Estados Unidos. O sea, eso es la puerta revolvente, ¿no? Entonces, todos los que pasaron leyes, ¿no? O legislaron a favor de empresas, después van a trabajar en esa misma empresa. Pues obviamente tienen garantizado un buen puesto. ganando mucho más de cuando eras diputado. Muchísimo más. Entonces, pero el problema es que Estados Unidos está atorado en un bucle, ¿no? Y para que la dinámica de poder se perpetúe para toda la vida. Porque para cambiar ese ciclo, ese sistema político económico, tienen que pasar las leyes. Pero ¿quién redacta las leyes? Pues los mismos que se benefician del sistema político, ¿no? Entonces estaba esta discusión acerca de, bueno, cuando fue la elección, varios en México apoyando a Kamala Harris, ¿no? En redes sociales y la fregada. En los hechos yo sostengo que habría sido, pues, lo mismo, si hubiera ganado, porque no gobierna el presidente, son administradores realmente de las relaciones de poder de quienes realmente toman las decisiones, que son estos grupos de cabildeo, las grandes empresas que financian, los PACs, representar a estas oligarquías que terminan dominando todo en Estados Unidos. Sí, y que lo van a seguir haciendo posiblemente por toda la eternidad, porque ¿cómo lo van a cambiar, no? Y lo mismo, tendrías que tener un candidato mucho más de izquierda, mucho más cercano a la gente. Pienso en Bernie Sanders o AOC, nunca van a pasar una primaria. Bueno, Jamás y van a aún pasar si una primaria. llegan, o sea, aún si Bernie Sanders habría sido presidente, tienes 500, bueno, no sé cuántos legisladores sean, 400 y cacho en Y tienes Estados que luchar Unidos. contra ellos. Tienes que luchar contra todos ellos, que ellos no llegaron en los mismos términos que tú, porque llegaron a través de los mecanismos institucionales. O sea, tienes que crear un nuevo partido político en donde puedas proponer a Pero el candidatos sistema en está hecho todos también lados para impedir y también que surjan nuevos arrastrarlos. partidos políticos. Entonces, la verdad es que yo veo extremadamente difícil que ese sistema político cambie en los siguientes 50 años. Sí. O sea, en México tuvo que llegar López Obrador, o sea, con sus virtudes y bondades, que no es una discusión de eso, pero a impulsar toda una nueva clase de políticos que nadie conocía, que después terminaron siendo hasta perjudiciales porque estamos llenos de diputados incompetentes que no tienen carrera, que no representan absolutamente a nadie y que llegaron en el 2018 por la inercia de López Obrador y se mantuvieron hasta el 2024, después por la inercia de Claudia Sheinbaum y nadie sabe quiénes son. Entonces ahí tiene sus dificultades, pero solamente un perfil así, súper outsider, a pesar de que estaba buscando la presidencia desde hace mucho tiempo, creando un nuevo partido político, impulsando una nueva clase que llega al Y poder tienes que estar literalmente recorriendo todas las calles para explicarle a la gente, oigan, apóyenme porque tal. Sí, a ver, Y si en México es difícil enfrentarte a la oligarquía, en Estados Unidos los oligarcas imposible. mexicanos son de este tamaño, güey. Los gringos sí son unos... a ver, los oligarcas mexicanos tienen mucho poder. Muchísimo. Porque tienen mucho dinero. Pero si lo comparas con mucha influencia. cualquier gringo, es otra cosa. No, o sea, por más que sean
muy poderosos los oligarcas mexicanos, no se comparan, o sea, no le llegan a los talones a los oligarcas gringos, ¿no? Y también hay mucha gente que se maneja incluso en las sombras, güey. O sea, tienes, por ejemplo, pienso en Peter Thiel, ¿no? Peter Thiel, Interesantísimo, que es el principal financiero de J.D. Vance. exacto, J.D. Vance es el protegido de Peter Thiel, Ajá, empezó, le debe toda su carrera política A Peter Thiel, un a Peter oligarca Thiel. Un del oligarca, tech. Ajá. sí, y un tipo profundamente trastornado. Sí, sí, que se la lleva hablando todo el tiempo acerca de el Transhumanismo. anticristo, güey. No, pero trae un trip del anticristo y va de podcast en podcast hablando acerca del anticristo y cómo el anticristo puede llegar y la fregada. Y luego del transhumanismo, él, por ejemplo, dice que la humanidad no debe de... No, o sea, no hay ninguna obligación moral de sostener la humanidad, más bien que la inteligencia artificial viva y que nos domine. Sí, y este tipo de personajes son muy oscuros. Primero operaba muy en las sombras, luego fue un poco más, se expuso un poco más, luego otra vez un poco más en las sombras. Pero ese tipo es cofundador de una empresa que se llama Palantir, ¿no? Palantir, para que no lo sepan, es una empresa que tiene... todo un episodio a hablar de Palantir, es una cosa terrible. Deberíamos de hacerlo. Es una empresa fascinante, pero para quien no sepa, Palantir es una empresa que se encarga de análisis de datos enfocado en seguridad. Lo más peligroso es que se encargan de analizar datos para predecir quién va a cometer un crimen, ¿sabes? Que, a ver, si te lo explican así nomás, pues suena bien, ¿no? ¿Para qué nos esperamos a que cometa un crimen alguien si basado en todos sus patrones de comportamiento en redes sociales? Sí, bueno, pero si eres un migrante en los Estados Unidos con tez morena y por lo tanto estadísticamente es más probable que tú y no has cometido absolutamente nada y eres un hombre de familia, pues ¿a dónde vas a terminar? Porque aparte el algoritmo que utilizan para analizar estos datos es altamente secreto, eso es un secreto de Estado porque tienen contactos con el gobierno, ¿no? A ver, entonces primero ahí hay un conflicto de interés entre Peter Thiel, J.D. Vance que va a ser presidente, es miembro de MAGA, y entonces Peter Thiel cofundador, y entonces les han dado muchos contactos a Palantir. Bueno, ok. Pero el hecho de predecir con un algoritmo que nadie sabe cómo está escrito el algoritmo, puede hacer sesgos que refuerzan las cosas que ya hizo. Te voy a poner un ejemplo. Encarcelar a personas de tez morena, ¿no? Entonces sube la estadística de personas de tez morena que están encarceladas, y esa es la misma información que se le alimenta a Palantir para tratar de predecir a quién hay que encarcelar. Sí, entonces, pero además va en contra de un principio fundamental del liberalismo, que es no se castiga de forma generalizada. O sea, esta no es la primaria en donde agarran y te dicen, a ver, es que nadie va a salir al recreo porque Panchito se agarró un lápiz. O sea, no puede funcionar así, es antiliberal, es anti-estado moderno, anti cómo conseguimos el mundo. Cada quien es responsable por sus acciones individuales y no castigamos por grupo. Y no solamente se mantiene eso, Palantir, sino además, por ejemplo, estaba yo leyendo una nota del New York Times. Están diseñando algoritmos que ya están siendo implementados, están más bien finalizando y ajustando conforme a la marcha, de cómo utilizar drones de bombas para matar gente de manera anticipada, quitándole la responsabilidad de toma de decisiones a quienes realmente le tienen que picar al botón, y siempre se van a poder excusar en decir, bueno, es que la inteligencia artificial me dijo. Entonces ya no tengo yo la responsabilidad sobre ese... Sí, sino que la agencia se la traslada, la responsabilidad política se la trasladas al algoritmo. Al algoritmo. Entonces te dicen... ¿De quién es culpa que haya pasado este suceso que violó los derechos humanos o acabó con la vida de tal persona, ¿no? De la ciencia. ¿Por qué? Sí. Porque la ciencia y el análisis de datos determinó que esta persona es peligrosa. Entonces hay que bombardear una boda con niños y mujeres y personas sin responsabilidad, pero hay un alto terrorista ahí, la persona encargada de hacer ese cálculo de, a ver, ¿cuántos hay que matar por la vida de este? Ya deja de ser una persona a quien se le puede señalar directamente una administración, sino que se vuelve la nube. Se vuelve los datos. La culpa lo tiene el éter porque está flotando en un algoritmo, en una base de datos que nadie controla, que aunque pudieras controlar, no tienes acceso a ella porque es secreto de Estado, porque tengo contactos con el gobierno. Entonces, es un tema muy, muy peligroso, güey, ¿sabes? Y más cuando lo juntas con esto que estamos hablando, que ellos mismos escriben su misma regulación, porque el Congreso no tiene ni el presupuesto ni el staff para escribirla. Entonces, se convierte en una clase de libertinato. ¿Se dice así, libertinato? No sé cómo se Total libertad de hacer lo que se les pegue la gana. Y también es importante y es peligroso en el tema de la inteligencia artificial, porque cada día la gente es más dependiente de la inteligencia artificial para generar incluso sus mismas opiniones, ¿no?
y la inteligencia artificial se va a autorregular como pasa con todas las industrias en Estados Unidos. Y lo siguiente que vamos a ver va a ser que la inteligencia artificial te va a decir cómo pensar. Si la inteligencia artificial te dice que el neoliberalismo es el mejor sistema económico que se ha inventado, te va a dar información y te va a empujar información hasta que tú realmente, oye, yo confío mucho en la inteligencia artificial porque me ayuda a resolver tal y tal problema que pues, sí es muy útil en muchas cosas. Entonces, oye, yo quiero saber sobre sistemas económicos. ¿Cuál es el mejor? El neoliberalismo, ¿no? El liberalismo de mercado, como le quieran llamar. Sí. Y entonces ya puedes empezar a formar la opinión de países enteros de la población y lo mismo, ¿no? Es el neocolonialismo. Sí, y luego las naciones, o sea, México, no tenemos tampoco, por algún motivo no hay voluntad, o no sé si los diputados no entienden que nosotros podemos regular la actividad de estas empresas que están basadas en Estados Unidos, que tienen en México. Se les puede exigir X o Y cosa. Hay pocos países que lo están haciendo. Por ejemplo, Australia acaba de prohibir las redes sociales para menores de edad, excepto aplicaciones de mensajes, pero todas las demás están prohibidas. YouTube Kids entiendo que no, pero si tienes menos de 16 años, me parece que es el límite, ya no puedes usar TikTok. TikTok está obligado a requerirte una identificación oficial para hacer el registro y para poder descargar la aplicación. En México no entendemos que podemos forzar a cualquier empresa que tenga actividad digital en México a ser regulada. Las pocas que han sido medianamente sometidas a la voluntad del pueblo son las de aplicaciones de transporte, o sea, Uber y Didi, la fregada, ahora tienen que pagar impuestos IVA sobre lo que están cobrando. Lo que no entiendo por qué no lo pagaban en ningún momento, es un sinsentido. Y luego la oposición agarra y empieza a decir, no, es que ya se están yendo en contra del libre mercado y no sé qué tanto, sin comprender que hay facultades adentro de este país. Bueno, exactamente, ahí es donde terminamos de amarrar todo el concepto. Oye, ¿cómo funcionan las dinámicas de poder entre las grandes empresas de Estados Unidos que están haciendo todo lo posible por ganar mucho dinero en todos lados? Obviamente la regulación les cuesta dinero, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Porque aparte de Estados Unidos les bajan los impuestos. Y entonces pues, tienes que tapar ese déficit, ¿no? En el gasto fiscal, público. Sí, el déficit fiscal de Estados Unidos lo tapas. Entonces, ¿cómo lo tapas? Bueno, porque ganen más dinero en el extranjero las empresas para que más dinero, más utilidad y aunque sea menor tasa de impuestos, ya tapamos el hoyo del déficit. Pero entonces, ¿cómo le hacemos para que ganen más dinero en el extranjero si nos quieren regular? Pues vamos a poner candidatos y gobiernos que no quieran regular este tipo de cosas, ¿no? Entonces, y así es como yo te digo que nos afecta directamente cómo funciona la política en Estados Unidos, cómo la verdadera oligarquía de Estados Unidos nos termina afectando a nosotros. Porque ¿cómo entiendes? A ver, yo puedo entender algunos, y me van a tachar ahora de que soy de izquierda buena ondita, ¿no? Yo puedo entender algunos argumentos de la derecha en cuanto a política social, ¿no? Sí creo que hay un límite a cuánto puede subir el salario mínimo. Sí, naturalmente. Ya estamos llegando cerca de ese límite. Ya se está agotando ese mecanismo para... Sí. Y recomiendo ampliamente escuchar a Gerardo Esquivel. Sí. Para ese tipo de cosas. Todavía hay margen de maniobra, hay como otro 10%, pero se empieza a terminar. Pero ya se agota. Sí. Lo dice Gerardo Esquivel, mucho más experto que yo en esos temas, ¿no? Le creo, ha estado consistentemente muy atinado en todo lo que dice, más en su predicción de que subir el salario mínimo iba a sacar a muchas personas de la pobreza. También hay un límite a los programas sociales, porque tú no quieres dar suficientes programas sociales como para desincentivar el trabajo. Pero pues sí necesitas dar pensiones a adultos mayores. Es inhumano que no tengan pensión, ¿no? Ahí desconozco qué tan lejos está el límite de esa política pública, pero ¿cómo entiendes que nunca lo quisieron hacer? Que hasta ahorita, hasta que llegó la cuarta transformación, ahora sí vamos a subir el salario mínimo, ahora sí vamos a dar pensiones a los adultos mayores. Porque, a ver, antes muchas veces se quedaba en promesa, ¿no? Con Ricardo Anaya, que prometía ingreso básico universal, que para mí parecer es una tontería. Sí, claro, es una política de derecha realmente el ingreso básico universal. Sí, y no ayuda a nada, ¿no? Porque a la gente que tiene que concentrarle el ingreso, los apoyos sociales, les llega mucho menos y a las personas que no necesitan apoyos sociales les da ese ingreso, ¿sabes? A mí, sí, claro. Yo estoy en plena edad de trabajar, no debería de recibir ningún apoyo social. Sí, ¿no? Este argumento de que no están focalizados los programas sociales, a ver, ¿cómo no están focalizados? Son para adultos mayores. ¿Cómo no están focalizados? O sea, no estamos dando a todo el mundo, para estudiantes, para gente que trabaja el campo y está rehabilitando hectáreas que antes no tenían producción, sembrando vida, para jóvenes que no tienen trabajo, pues, y tienen un límite de 1 año para trabajar y luego salen del programa. ¿Qué puedes hacer el argumento? ¿Cómo focalizarlo aún más? ¿No? Se puede, sí, se puede hacer. Pues sí, porque lo último que quieres es que una persona que gana más de 15,000 o 20,000 pesos de su pensión reciba parte de la pensión del bienestar. ¿Para qué? Sí, es parte de toda una discusión y sí se puede tener. Pero a ver, va a ser Gavin Newsom entonces el demócrata, ¿crees tú? Yo creo probablemente lo mismo. Yo todavía falta tiempo. Pero también otra dificultad que tienen, o sea,
sea, ¿por qué es que tienen tanta influencia? Luego en México hacemos el argumento de que 6 años no es suficiente para hacer las cosas como se debe. Y se habla más de, oye, ¿por qué no hacemos el sistema gringo, que son 4 y 4 y se vuelven 8? Pero realmente son 4. En esos 4 tienes unas intermedias al siguiente, los 2 años de gobierno. Estás siempre sometido a la presión de que en una de esas ya no tienes margen de maniobra para hacer un carajo. Porque siempre te puedes, o sea, estás sujeto a perder el Congreso, Sí. a perder el Senado. O sea, hay elecciones todo el pinche tiempo en Estados Unidos. Cada 2 años hay elecciones. Sí, o sea, recordemos que en Estados Unidos, como gobierna la oligarquía es empresaria, los empresarios tienen un deber con los accionistas. Y ese deber, o sea, esos resultados que tienen que dar son de corto plazo, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, en un país como China, que no están perdiendo el tiempo en hablar de banalidades como democracia, ellos sí pueden hacer planes de 10, 20, 50, 100 años, mientras que en Estados Unidos cada 4 años tienen que cambiar los pocos proyectos que puedan tener beneficios para la población. Yo no sé por qué en México no estamos discutiendo una ampliación de mandato, ¿no? Sí, Si ya tenemos la Estaremos hablando de revocación, que si fuera como el sistema gringo, la presidenta lleva 1 año, tendría 6 meses más para pues que empiecen campañas. Y sería poquísimo tiempo, 1 año y medio para que arranquen las campañas y entonces tu margen de maniobra se reduce muchísimo. La democracia debe ser un instrumento para dar resultados, pero no un fin en sí mismo. Se debiera sí, no quieres cambiar el poder solo por cambiar el poder. Sí, no de ser democracia por democracia. A ver, tengamos elecciones cada 2 meses y ya, entonces más democracia. Y Sí, así, más ¿no? democracia y todo es mejor. No va a ser mejor porque van a estar tomando proyecto tras proyecto tras proyecto, Sí, claro. ¿sabes? López Obrador, incluso en su sexenio, el año que más se endeudó fue el último. Los del penúltimo para atrás casi no se había endeudado en proporción al PIB, porque eso también es un error fijarnos en el término nominal, ¿no? Pero para terminar sus proyectos, para que queden pagados. Digo, iba a condenar la 4T. Si hubiera tenido 8 años, quizás sí habría sido distinto y habría tenido más O hubiera tiempo. abierto muchos más proyectos, ¿no? Sí, y ni sí. siquiera, o sea, a ver, también podemos tener una mesa de pláticas, debates sobre si el Tren Maya, la refinería son buenos proyectos o no, cómo hubiera sido mejor, no sé. Pero definitivamente es bueno que haya proyectos de infraestructura, ¿no? Ni siquiera por comunista o socialista. O sea, puedes poner proyectos de infraestructura que faciliten la inversión privada, ¿no? Sí, claro. Pero, pues sí, o sea, deberíamos de estar discutiendo, a mi parecer, no sé por qué no, una ampliación de mandato, hoy otros 2, 3 años. Si la gente considera que hay un buen proyecto de nación, ¿no? Que los proyectos de infraestructura se tienen que terminar, pues dale otros 3 años. Así como los podemos quitar, pues hay que poder darles más. Sí, ya más elecciones generales, entonces a los 6 años, una cosa así. Me parece interesante, no lo había pensado. Y se presenta un candidato de la oposición o la cantidad de candidatos que sea, pero hay la posibilidad de que si gana el candidato que ya es presidente, se quede otros 3 años. Digo, y ya listo. vamos a entrar en temas de Sí, pero podría sufragio ser. efectivo, no reelección. A mí me parecería bueno, sí. A creo mí me que- parecería muy bueno. A mí, yo no estoy tan atorado en el tema de la democracia solo por la democracia, ¿no? La democracia es un sistema que también... La democracia es el menos peor de los sistemas, pero no significa que sea buena la democracia. O sea, tiene muchas deficiencias que no lo hacen un sistema que realmente pueda rendirle cuentas. Tenemos a China, ¿no? Incluso, a ver, digo, yo sé que tienen problemas de desigualdad enorme en los países, en Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Tampoco están perdiendo el tiempo con temas de Sí, democracia. bueno, o Estados Unidos está como está porque realmente transaccionalmente más allá de las elecciones gobiernan los mismos, gobierna la oligarquía. Gobierna la oligarquía. Entonces tampoco hay Esa es la realmente continuidad de Estados Unidos en realidad. Ese es otro tipo de antidemocracia, por más que sea elecciones a cada rato, sigue siendo Sí, antidemocrático porque gobiernan los pinches Y un mismos todo el tema que tiempo. también considero importantísimo que pongamos sobre la mesa, que en México tengamos muy presentes, es cómo en Estados Unidos, la ilusión de la elección en Estados Unidos, ¿no? Gobierna la oligarquía, pero algo tienen que tener de diferencia para que la gente diga, si hace diferencia votar por uno o por el otro. Y entonces es cuando le acomoda mucho al poder que en Estados Unidos se estén peleando conservadores contra wokes, ¿no? Y entonces viene todo el debate de, oye, que si las mujeres trans en los deportes, en lugar de llegar a un consenso, digamos, científico, oye, ¿cuáles son las ventajas que tienen? ¿Cuáles son las desventajas, no? A lo mejor sí está injusto, o a lo mejor en este deporte sí, en este deporte no lo sé, pero en lugar de tener un debate científico, estamos atorados en una narrativa de woke contra conservador porque ellos quieren que se estén peleando abajo, ¿no? Guerra de... Dominan mi los grupo temas contra- sociales, ¿no? En lugar de realmente la plataforma económica y hablar acerca de lo que... Para que nadie cuestione al verdadero poder, ¿no? A la oligarquía, al dinero, al que realmente mueve la economía. Entonces, pues sí, hay que estar atorados hablando de tonterías y tonterías En y tonterías. México la derecha que propone como este tipo de discusiones es electoralmente inexistente, ¿no? O sea, los Verástegui... Afortunadamente, güey.
Pero el Afortunadamente. riesgo viene de la izquierda, porque dentro de la izquierda sí hay quien dice, a ver, es que lo único que importa es avanzar los derechos de las hiperminorías y solamente hablar acerca de los transgénero y de... Que a ver, está bien hablar de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tu discusión se tiene que volver 10% eso, no más. 90% tiene que ser políticas sociales, atraer inversión, la justa redistribución de la riqueza, cómo crecer el PIB de manera redistributiva, ¿no? Y no esos temas sociales que realmente son estériles, no trascienden de nada. Te digo afortunadamente que en México no veo, se está empezando a dar en generaciones más jóvenes, pero hay que acordarnos que la derecha siempre se va a querer ir por esa ruta, güey. Porque la derecha, ¿quién va a congeniar realmente con las ideas de derecha en materia económica? Nadie. Menos del 1% de la población va a congeniar con las ideas, con lo que propone la derecha en materia económica. ¿Qué vas a proponer? ¿Que los ricos sean más ricos, que los pobres sean más pobres? ¿Quién apoya eso? Y nadie apoya eso, güey. Ni siquiera... gran porcentaje de los ricos tampoco apoyan esa ideología, ¿no? Pero entonces ellos, como no quieren anunciar públicamente y muy claramente su postura económica, tratan de desviar la atención para temas religiosos, de ideología Sí. LGBT, de ese tipo de cosas. Entonces vamos a desviarnos por allá, por allá, por allá. Y la izquierda lo que tiene que hacer en México es no caer con el juego de seguirle tanto, porque sí hay temas que tienes que abordar en materia social, pero no podemos caer en seguir el juego de lucha cultural. Por fortuna yo creo que López Obrador los tenía ahí, como que los utilizaba, pero nunca les dio un cargo relevante a aquellos de la izquierda progre, ¿no? De los wokes adentro de Morena. Pues ahí son una facción, o yo puedo pensar en una secretaria de Estado nada más que tiene como ese tipo de plataforma, pero los han relegado. Se los a dio la- porque consideraba que merecían un cargo, pero no porque quisiera empujar la agenda woke a como de lugar, ¿sabes? Sí, la plataforma es otra, ¿no? Este es un elemento más, es una intersección más. Igual que hay que hablar de infraestructura, pues hay que hablar de eso, pero pues no es el tema central. No es el tema central. Y no se debe volver el tema Sí, central. claro. Y las personas que nos consideramos de izquierda, tenemos que estar regresando a la gente a la conversación que realmente importa. Oye, ¿cómo podemos ser un poco más productivos? ¿Cómo mejoramos la calidad de vida? ¿Cómo mejoramos la educación? ¿Cómo mejoramos la redistribución de la riqueza? Y no tanto por ahí. Yo creo que también algo que le ha fallado mucho a la izquierda, en general en el mundo, es definir posturas, ¿no? Oye, ¿qué es izquierda? ¿Qué es de derecha? ¿Qué es progresismo social, progresismo económico? ¿Qué es conservadurismo social, conservadurismo económico? Para que cada quien pueda tener una ideología. Oye, yo soy un candidato, yo soy de progre, pero de centro económico, ¿no? Pero ¿qué Progreso tan social. funcional es eso? O sea, yo me parece siempre, o sea, cuando fue la transición de gobierno hacia presidente, me acuerdo que todas las mesas de debate giraban alrededor de cómo llamarle al modelo político que proponía la 4T a partir de la representación muy alta que tenían también en el Congreso. Y que si era un autoritarismo, que si era dictadura, que si era un proto-neonazismo, no sé, y se definía, o sea, la discusión giraba alrededor de la terminología correcta para utilizar para definir lo que estaba sucediendo en México. La realidad es que esto es lo que es. Y la gente lo entiende. No sé qué tan necesario sea el definir, pues, a ver, somos de izquierda, de derecha, humanistas mexicanos, desde el gobierno, o qué representa Xochitl Gálvez o Ricardo Anaya. Pues creo que nos queda claro bastante a las grandes mayorías qué representa cada uno. No sé qué tan No lo sé. necesario es. O sea, yo sinceramente no lo sé. No sé si a la gente le queda claro qué representa el PAN, por ejemplo. No o sé si sea, ayudaría que digan un término exacto y decir... Es que ni siquiera ellos lo saben. Mm. Ni siquiera ellos saben qué representan, qué proponen. Eso es uno de los grandes problemas que tiene la oposición, ¿no? Que a nadie le conviene una oposición débil. O sea, por más pro 4T que seas, no te conviene tener una oposición que está haciendo tonterías por allá sin ganar votos. Yo creo que sí. Yo creo que Morena, bueno, la 4T se tiene que empezar a definir de forma más clara. Oye, ¿qué es el humanismo? Porque dicen, ¿cuál es tu sistema económico? El humanismo mexicano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? ¿Sabes qué significa? Ok, suena bien, ¿sabes? Pero me pudiste haber dicho cualquier otras dos palabras que hubieran sonado bien y ya, ok, ¿qué propones? Ah, seguir aumentando los programas sociales. Medio lo hace, le falta mucho la comunicación, pero a quien le daría en la madre es a la oposición, al PAN. Porque la gente que vota por el PAN todavía no sabe por qué está votando. Y yo lo veo, güey, o sea, yo lo veo. Mi círculo social panista. ¿Y qué es, o sea, como panista, regresando a Estados Unidos, qué es el ser republicano? ¿Y qué es el ser demócrata? ¿También es está que definido? ya el republicano es de derecha en lo económico y de derecha en lo social. Demócrata es de derecha en lo económico y de izquierda en lo social.
para que ahí encuentren la diferencia y ahí se quede el A mí debate, me ¿no? preocupa que creo que el Partido Republicano está transitando hacia algo distinto. No solamente hacia el trumpismo, sino creo que la siguiente plataforma de J.D. Vance sí tiene que ver con un nacionalismo cristiano. O sea, la definición de, o impulsar la definición de qué significa políticamente el ser gringo, el ser de Estados Unidos. Y se habla, por ejemplo, he hecho un buen discurso que da para muchísimo análisis J.D. Vance en una conferencia de una fundación política en California hace unos meses, como en octubre, en donde habló acerca de, por ejemplo, ser americano no solamente es el... Obama tiene esta definición de son las ideas. Cualquier persona que coincida con la visión de mundo de lo que es Estados Unidos, esa persona también es ciudadano en espíritu de los Estados Sí, como Unidos. si tuvieran una idea, ¿no? Nomás. Pues sí, de las libertades y no Sí, sé qué sí, fregados, sí. habría que definir cuáles son esas ideas, pero J.D. Vance dice, a ver, no es importa cuánta gente tienes de tu familia enterrada en cementerios en este país, sí importa cuántas generaciones has vivido aquí, o sea, sí importa una conexión con la tierra, y esta gente que está llegando, no hay forma de que sean más de nosotros, porque Sí, no lo ignorando pueden por ser. completo que cualquier americano blanco tampoco es originario de esa tierra, ¿no? Sí hay que definir a ver cuánta gente, cuántas generaciones necesitas Sí. tener enterrada Sí, ahí bueno, o no, porque 10 realmente 10, o 15 100. o 2 o una o cuántos, o sea, qué número es Sí, sí, es suficiente, una ¿no? tontería eso. Pero me preocupa que esté transitando hacia allá, hacia una identidad nacional definida desde este estándar político en los Estados Unidos, porque realmente, a ver, Gavin Newsom tampoco es, yo diría, particularmente de izquierda en temas sociales, por lo menos antes sí lo era, ahora ha transitado, por ejemplo, a decir que no está de acuerdo con los trans adentro de los programas de esta madre, de equipos de fútbol y la fregada. No sé qué tanto estaría, diría, yo estoy a favor de programas sociales, pues como que ese no es un concepto tampoco que se utiliza en Y gran medida en los tiene Estados puntos Unidos. débiles en cuestión, Pero por todo el ejemplo, mundo, o sea, nadie tampoco costo habla de la de renta. programas sociales en Estados Unidos. No. Quizás sí, o sea, sí estos de Mandami un poco, pero es un candidato como muy específico a Nueva York, utilizando como, o sea, hablar de transporte público más barato. Pues a ver, aquí en la Ciudad de México eso lo tenemos desde 1970, güey. O sea, sigue siendo como algo súper marginal. Nadie habla como de una gran perspectiva de izquierda económica No, tampoco. no puede haber un cambio drástico porque los donantes de los demócratas también valoran mucho la estabilidad económica. Y que no les cobren más impuestos, punto. Es lo que hablábamos, ¿no? Para expandir programas sociales en Estados Unidos necesitas más presupuesto. Para tener más presupuesto necesitas subir impuestos o endeudar mucho más el país. Que, por cierto, esa ha sido la vía en la que han podido mantener el presupuesto de Estados Unidos. Ve la relación deuda-PIB antes de la pandemia. Después de la pandemia subió como 20%. Una barbaridad, güey. Y nadie sabe dónde se fue ese dinero, ¿no? Por cierto, pero bueno. No puede haber un cambio tan drástico en Estados Unidos. Va a seguir gobernando lo mismo con ciertos matices. Tienes razón, yo creo que la narrativa de los republicanos se va a radicalizar cada vez más. Ya vemos cómo están migrando hacia el proteccionismo, hacia el nacionalismo. Y están dejando de lado un poco el globalismo. A pesar que el globalismo tenía deficiencias, también tenía ventajas, más para ellos, ¿no? Sí. Y pues Y creo que en esa política exterior, o sea, no es que dejen o sea, que se abandone por completo el globalismo, sino que se transita a volver un regionalismo y voltean, ahorita hablaban de la recuperación de la política Monroe, de la doctrina Monroe de política exterior, que realmente pues es América Latina, para los ¿no? americanos. Sí, es América Latina para nosotros y esto es lo nuestro. Y entonces una concentración sobre lo que sucede en América Latina y volver a ver muchísimo más hacia acá y este es nuestro patio trasero y por lo tanto que Rusia haga lo que quiera en Europa, eso nos importa muy poco, ese país, ese continente está en decadencia, nunca tuvimos mucha influencia sobre África y la realidad es que China ya domina Asia. Entonces concentrarse en América Latina y Medio Oriente en donde siguen teniendo pues grandes intereses económicos. Sí, México lo pone aparte en una posición muy, muy delicada, ¿no? Entre que tienes que mantener tu soberanía, tu autonomía, pero no te puedes pelear con Estados Unidos. Menos si es tu vecino. Entonces, ¿cómo puedes mantener el balance? También da para una plática entera, ¿no? Cómo mantener el balance entre soberanía pero cooperación. Creo que la presidenta Claudia Sheinbaum lo está haciendo bastante bien hasta ahora, pero pues Trump es volátil. O sea, lo que piensas, cuate, puede cambiar de un día para otro. Va a estar interesantísimo después ya cuando hayan la definición de candidatos o precandidatos a las distintas partidos. Por ejemplo, en el Partido Demócrata en la elección,
Vamos a buscar cuántos hubo en el 2020, la elección que ganó Biden. Hubo quizás sí 36, una cosa así. How many Democrats in 2020 primary? Hubo cantidades estúpidas. 37 candidatos demócratas intentaron hacerse de la candidatura presidencial en el 2020, entre el 2019 y 2020, que empiezan un año antes. También el escenario en donde ganó Trump en el 2016 estaba a reventar de republicanos que aspiraban a lo mismo. Las mesas de debate se fueron haciendo más chicas, pero se inscribe cualquier imbécil a querer ser candidato a la presidencia de Estados Unidos. Pues es que no puedes ser independiente, no puedes crear un nuevo partido. Pues, tienes que usar las plataformas que hay, nunca van a ganar nada. Tampoco sé qué tan positivo es la posibilidad de crear nuevos partidos o no. Ha sido un trip que he tenido. O sea, en México no sé qué tanto hay que hablar de más partidos políticos y qué tanta gente diga, sí, necesitamos más, por favor, denos otros partidos. En Estados Unidos entiendo que el contexto puede ser distinto y sí, son las estructuras corporativas que terminan por dominar todo, entonces quizás nuevos partidos políticos, pero si salen más van a ser de derecha. Sí, no o sea, a ver, es que sí, a ver, en mi mente el escenario ideal para cualquier país es que tengas a un político por cada ideología, ¿no? Sitios de extrema izquierda, de izquierda, centro izquierda, centro derecha, sí, ¿no? Y pues vota por el que más. Es que en México le tienes que poner una dimensión más, que es la corrupción, entonces estás votando probablemente por el que te parece menos corrupto, aunque su ideología no sea la misma que la tuya. Yo considero que sí sería positivo que tuviéramos un partido para... Pero pues no soy experto en teoría política. Electorales, ¿no? No, o sea, a mí me haría sentido. A mí sí me gustaría que hubiera un partido político, un candidato que represente exactamente lo que yo creo, ¿no? Oye, tal vez no socialismo, ¿no? Pero capitalismo progresivo o con fuertes redes de seguridad social, etcétera, etcétera. Digo, Morena es lo más cercano a eso. Es tan amplio que termina por no poder definir exacto, o sea, qué es el candidato. O sea, ¿qué representan los diputados locales de Morena de Coahuila, güey? Yo creo que la gran mayoría de los diputados ni siquiera saben cuál es su ideología política. No estoy hablando de partidos, en general. Sí, y si amplías esto, nada se vuelve más grande y por lo tanto tienes que definir a que solamente representa lo que el líder moral representa. Entonces Claudia Sheinbaum dicta qué es Morena y López Obrador lo dictó antes, porque no puedes permitir que se dicte desde la estupidez y el bajísimo coeficiente intelectual de quienes ganan elecciones en distritos irrelevantes, en estados que son igual de irrelevantes, ¿no? Por no todos sean importantes, pues hay unos que pues, son más importantes que otros en la fregada y a nadie le importa, nadie sabe quién carajos es su regidor de Tepic, Nayarit, güey. O sea, no puedes diferir a que él defina qué representa a él mismo. No, y tendrías que tener como alguna plataforma que garantice que las personas que te representen, aunque ni siquiera conozcas su nombre, sean personas que tienen cierto nivel ideológico, por lo menos, ¿no? No tiene que tener un doctorado en Stanford, pero que por lo menos sepa, oye, creo que voy a votar por el candidato de este partido porque este partido tiene una tal ideología y está garantizado que el candidato por el que yo voy a votar tiene la ideología de este partido. También necesitarías educar a todas las personas en México sobre cuáles son las ideologías políticas, cuáles son las desventajas de uno y de otro. Es un tema complicado. O la otra es pues diferir a ver quién tiene más liderazgo social y por lo tanto pues eso en sí mismo es una condición ideológica de alguna manera. Pero no puedes hacer encuestas. Morena dice que hace encuestas para todo. No hacer encuestas para definir los regidores. El regidor número 16 suplente de Puebla, güey, nadie sabe. Uy, es imposible, ¿no? Y es imposible, pues entonces no se puede tampoco decir, a ver, vamos entonces a elegir a los más líderes de sus colonias y la fregada, porque nadie sabe quién carajo son. No lo puedes definir desde la Ciudad de México, tampoco desde las cúpulas de que dominan al partido político en el estado, pues la dirigencia de Morena en Sonora no sabe de quién carajos está fuerte en Babiácora, entonces se vuelve complejísimo. Y yo también he pensado mucho, en México estamos también atrapados en un bucle, porque la gente trabaja muchísimas horas a la semana. Muchísimas horas. Entonces, el día que tienen libre, no van a estar buscando quién es su regidor. No, o sea, no es posible. Van a querer descansar, ¿sabes? Entonces, también, pues, es muy positivo el que se vaya a reducir la jornada laboral, no nada más porque, pues la gente tiene que descansar, pero aparte, el tiempo que descansen pueden dedicarle a investigar un poco más. Al final del día son condiciones materiales las que definen esto, pues, o sea, la gente
¿qué tanto puedes estar informado, politizado si tienes que Si tienes que estar trabajando todos los días, todo el día, familia, güey? O sea, y tienes el día libre y tienes que ponerte a vender algo para tener un ingreso extra porque si no, los medicamentos... Sí, o sea... Y eso no entiende el PAN. El PAN entonces no entiende que hay millones, decenas de millones de personas que están preocupadas por cómo alimentar a su familia y se ponen a hablar desde el pinche INAI, güey. A la gente le vale tres... Quiero comer, güey. O sea, ¿qué partido me va a hacer tragar más? Hay una desconexión importantísima acerca de la realidad de lo que sea. Por más que pueda o no ser importante para la estabilidad de la república, o sea, el argumento que yo hago es que a la gente le vale madres. Sí. Es un argumento electoralmente perdedor. Y se siguen concentrando también en eso. Un poco dictado desde Estados Unidos también, porque creen que eso es importante. Ven a Donald Trump deshaciendo las instituciones y los demócratas que les contestan y entonces dicen, vamos a hacer un poco lo mismo aquí. Y no termina de funcionar, no entienden que las condiciones estructurales son muy distintas a las que suceden en Estados Unidos. Sí, sí, o sea, somos producto del sistema en el que la Constitución realmente se la copiamos en gran medida de la Constitución de Estados Unidos y después ya con sus modificaciones ya son sistemas similares pero distintos en los hechos. Pero es que todo quieren hacerlo como lo hacen allá, güey. Sí, y luego también te dan argumentos que incluso van en contra de lo que es de su postura. Por ejemplo, con la reforma judicial, ¿no? Tiene muchas críticas la reforma judicial, válidas, yo creo, pero el argumento central, que yo creo que es positivo, es el sistema judicial necesita tener mayor rendición de cuentas ante la ciudadanía, porque ahorita se eligen entre ellos, se gobiernan ellos mismos, se regulan ellos mismos, se auditan ellos mismos, sí. Nadie sabe qué hacen, nadie los elige, ¿sabes? Bueno, los pone el presidente y se quedan más que el presidente. Entonces, dice, no, está mal que lo elijan. Estados Unidos eligen a la mayoría de los jueces locales, ¿sabes? Y uno de los grandes problemas que tiene la Suprema Corte de Estados Unidos es que es elegido por el presidente, hablado por el Congreso y se quedan de forma vitalicia para cuidar la autonomía, ¿no? Sí, cuidan la autonomía, pero también a quién le rinden cuentas. Sí, sí, sí. ¿Hay posibilidad de que ganen los demócratas? ¿Cómo lo ven? Yo creo que sí. A lo mejor, voy a decirte un argumento que en mi cabeza hace sentido, ¿no? Hay que también estar consciente de que cada quien tiene su sesgo. Gavin Newsom, ve el perfil de Gavin Newsom. No, lo vi. Es un hombre blanco, ¿no? Sí, alto. Sí. Guapo. Yo creo que eso es atractivo. Es una cosa importante. Quieras o no, es un hombre muy atractivo. Muy importante. Sí, sí. Muy importante. Para la gente que no sepa, hay un efecto que se llama efecto halo, que es que a la gente atractiva de inmediato le empiezas a atribuir cosas positivas, ¿no? Si es guapo, seguramente es honesto. Seguramente es inteligente. No necesariamente, ¿no? Es bueno para hablar. Habla muy bien. Tiene algunos negativos. Creo que uno de los más importantes es la crisis de vivienda de California. Porque no puede llegar a prometerle la base votante de los demócratas. Yo voy a bajar el costo de la vivienda así, güey, en tu estado. Entonces, ese es un talón de Aquiles muy grande para Gavin Newsom. California es un talón de Aquiles. A ver, es que la gente ve a California, lo ven como excesivamente progresista, como un estado carísimo, como un estado que se preocupa por cosas que no... O sea, que un granjero en Iowa o en Missouri ve a California y dice, esa gente vive en otro pinche mundo. O sea, y no conectan culturalmente con la gente de California, ¿no? El americano que vive del campo, no le cae bien la gente de California, ¿no? Entonces, pero tiene la ventaja de que por lo menos sea americano, ¿no? Es muy blanco. A mí lo que diría yo es que sería un error gravísimo que los demócratas caigan en presentar a una acción afirmativa nuevamente en la candidatura presidencial por el simple hecho de ser acción afirmativa. O sea, realmente se la dieron a Kamala Harris, sí, porque era vicepresidenta, pero era vicepresidenta porque Joe Biden, cuando ganó la primaria, dijo, quiero nombrar a una mujer negra porque necesitamos representación. Porque somos los demócratas. Sí, hay que vernos progres y la fregada, y entonces eligió a la mujer negra con más capacidad que no encontró en ese momento, que fue Kamala Harris. Pero fue un factor muy importante en la decisión la biografía, la etnicidad, las condiciones demográficas que representaba Kamala Harris. Hillary Clinton, por más de su desgaste, pues insistieron en proponer una mujer, ¿no? Creo que fue tal vez en cambio, cuando presentan a un hombre blanco heterosexual como Joe Biden, la ganaron. Tienen que nivelar, ¿no? O sea, pones a Gavin Newsom y un candidato, misma fórmula, una vicepresidencia, sí, un poco diferente. De otro color de piel. Vamos a dejarlo así, ¿no? Para no meterme en problemas. Sí, tienes que nivelar porque para seguirte ganando el voto, pero pues también tienes cierto voto cautivo, ¿no? De los demócratas. O sea, hay gente que nunca va a votar republicano. No, en California... La elección no estuvo tan cerrada. Luego nos dijeron que fue una paliza lo que le metió Trump a Kamala Harris. Por más que Kamala Harris fue una terrible candidata, subiendo los porcentajes, 49.8 de Trump contra 48.3. La diferencia que hubo entre Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum fue de 20%. Fue asquerosa. Esto estamos hablando de 1.5 puntos porcentuales. Sí, a ver, eso también...
juegan un rol importante los estados Columbia, los claro. states, ¿no? Ahí se enfocan mucho las campañas, estas que hablamos de los super PACs. Y las campañas negras de desprestigio, campañas a favor de alguien. Sí, yo sí creo que al movimiento MAGA, a Trump y a J.D. Vance, se les pueden cansar algunos argumentos. Por ejemplo, el chivo expiatorio de MAGA es los inmigrantes. Toda la culpa de todo lo tienen los inmigrantes. Sí. Ellos son la fuente de todo el problema. No es cierto. Por supuesto que no es cierto, ¿no? Y yo creería que los americanos eventualmente se van a dar cuenta y dices, güey, ya sacaste muchísimos inmigrantes y este tema no mejoró nada. No, entonces el problema no eran los inmigrantes. Yo no sé si el pueblo americano tiene la capacidad para por lo menos llegar a una conclusión tan elemental como me dijiste que había este problema, es que no lo quitaste y no mejoró. Hay una como chiste, anécdota, es más bien un chiste, de estar unos amigos en Estados Unidos y empiezan uno comunista, y dice, no, uno capitalista, me voy a ir a vivir a Rusia soviética y les voy a decir si es un desastre o no es un desastre. Se va a Rusia soviética y les dice, les voy a escribir unas cartas. Si les escribo en tinta azul, todo lo que digo es verdad. Si se los escribo en tinta roja, todo lo que digo es mentira. Llega allá, la fregada les escribe una carta, les dice, no, todo está de maravilla, la fregada, todo está excelente, se los escribe, ahí los supermercados están llenos de comida, la gente vive feliz, y luego les dice, lo único que no hay en este país es tinta roja. Pero realmente lo que representa se puede aplicar para lo que sea, no hablo de comunismo y capitalismo, sino realmente a que no existe la estructura de mundo para poder ver las cosas de esta o de otra manera. Los gringos están encuadrados en una sola estructura de mundo porque no comprenden nada distinto. No tienen tinta roja para expresar lo que realmente sienten, porque no conocen lo que realmente sienten, porque no conocen nada más. Y todo lo que han conocido es este sistema profundamente corrupto. Y yo creo que, a ver, el narcisismo es un problema a nivel mundial, pero yo creo que en Estados Unidos el narcisismo es un problema mucho más grave, ¿no? En Estados Unidos a una persona digamos, un americano promedio, ¿no? Que aboga por el derecho a portar armas y falta de regulación de las armas, que no haya. Oye, ¿prefieres mejorar tus condiciones materiales? O sea, ganar 20% más, que tus hijos tengan 20 o 30% mejor educación, ¿no? Que tengas mejor acceso a la salud, menos propensión a generar enfermedades como diabetes, porque vamos a regular el uso de azúcar y los aceites de canola, ¿no? Que le llaman, que son muy dañinos. O a cambio de que ya no puedas portar armas. Y es un tema cultural tan fuerte ya. No, yo quiero mis armas. I want my guns. Sí, es que sí hay un montón de single issue voters, o sea, que votadores que solamente votan por un solo Yo soy pro vida y el que sea pro vida, eso. Yo soy a favor de las armas. México me choca. Empiezan a surgir estos grupos, los ha habido toda la vida, pero aquellos que dicen, a ver, yo soy ciclista y la única cosa de la intersección de toda mi vida es que soy ciclista y solamente voto por aquellos que apoyen a los ciclistas. Sí, y nada más me importa la frega. Y hay que negociar con los grupos de interés específicos porque solamente quieren una cosa, por decir un tema. Pero hay los ambientalistas y la fregada. Y no les importa que saques a gente de la pobreza, lo que les importa es que no se muera ni un perrito en este país. Pues sí está muy chido y las listas también están muy chidas. Pero no se puede hacer democracia de esa manera en donde solamente te importa este tema y es lo único por lo que te Que a ver, puede en México mover. también pasa bastante. Sí. Creo que está un poco más variado y hay un esfuerzo en redes sociales y en medios de personas muy talentosas, muy capaces, muy analíticas, que te tratan de dar un análisis digerido de todos los temas que te competen, ¿no? Porque quieras o no, en México a todos nos debería importar la pobreza, no importa qué tan no pobre seas. O a lo mejor estoy diciendo algo que algunas personas queda fuera de su ideología, ¿no? La pobreza. A lo mejor a mí no me importan los pobres. Generalmente no me importan los pobres. Pero yo creo que es un tema de empatía mínima que sí te importen los pobres, ¿no? Oye, tampoco... Y eso es una postura que me van a decir que está buena onda. No considero que la gente debería de garantizarles al Estado tener un buen coche. Sí. No, perdón. Debería garantizar buen transporte público, ¿no? O que tengas acceso a comprar un coche si tu negocio depende de eso, etcétera, etcétera. Pero también es un tema muy importante en el que no deberíamos de caer en México. Y todas las personas que salgamos en medios, incluido tú, yo ahora, espero que se repita, todas las personas que están en redes sociales participando en su opinión,
yo creo que no deberíamos de ser un single issue voter, ¿no? A mí solamente me importan los derechos de tal persona. Sí, güey, pero no compensa todo lo demás, ¿no? Ve la imagen más grande. Hay muchas cosas que te importan. Tienes que tratar al país como si fuera tu empresa, ¿no? Como si el presidente fuera el director que tú contrataste para que dirigiera tu empresa. Oye, dame resultados. ¿Cómo van las ventas? ¿Cómo van los márgenes? ¿Cómo van los costos? ¿Cómo van la satisfacción de los empleados con su lugar de trabajo? Sí, se ve fuera, por ejemplo, el Tren Maya. Había mucha gente que decía, es que yo odio a López Obrador por el Tren Maya. Cabrón, sacó 13.5 millones de personas de la pobreza. Yo el salario mínimo, se incrementaron las vacaciones. O sea, esos son los single issue voters. Sí, porque dicen, aquí. yo estoy en contra del Tren Maya porque contaminó cenotes. Sí, pues sí, contaminar cenotes no está bien. Sí, hay que pedir ¿sabes? que sí no los contaminen y por favor no se pasen de lanza, pero no puedes estar en contra de todo un proceso, porque no es proyecto eso. de movilidad que puede ser más sostenible que un coche o un autobús, tiene pros, tiene contras. Yo considero que el Tren Maya tiene más positivos que negativos. El negativo es que, pues sí, talaron árboles. No lo puede negar nadie, que talaron muchos árboles. Ahora, ¿qué porcentaje de la selva es, no? ¿Cómo va a ayudar eso a la fauna? Porque a lo mejor tener a 20 camiones que pueden atropellar a fauna, ¿no? Contra un solo tren, pues es menos probable que atropellen la fauna. Pero también los pasos de fauna, cómo están hechos, cada tantos kilómetros. O sea, la gente quiere... Yo vi un cenote contaminado por un pilar del Tren Maya, entonces... Ya, por eso odio. Toda la 4T está mal. ¿Está mal? Sí. Y así funciona la lógica gringa. Yo, antes de terminar, tengo un nombre más que gustaría mencionar y que creo que hay que estar pendientes de él. Fue candidato en el 2016, bueno, precandidato demócrata. Imagino que tiene posibilidades de ser el candidato a la vicepresidencia junto con Gavin Newsom. Yo creo que no van a optar por una mujer negra, no, o ni siquiera una mujer. Creo que las mujeres electoralmente, tristemente, no tienen las condiciones electorales para ganar elecciones nacionales en Estados Unidos, y se ha demostrado con las dos candidatas que han tenido. Y va a ser Pete Buttigieg, exalcalde de un pueblo, una ciudad muy pequeña, South Bend, Indiana. Después candidato presidencial en 2016, le fue extraordinariamente bien, quedó en tercer o cuarto lugar. Y después fue secretario de Transporte de Joe Biden. Un tipo muy hábil, es homosexual, es realmente como su parte de acción afirmativa. ¿No? Es un hombre blanco, con barbita ahora, antes no tenía barba, homosexual, y me imagino que él puede ser candidato a la vicepresidencia. Pero bueno, se nos empieza a acabar el tiempo, Pablo, gracias por haber venido. No, hombre, Julián, pues feliz de haber estado aquí, gracias por tenerme. Ojalá a la gente le haya parecido interesante esta conversación, ojalá y los temas resuenen, ¿no?, con la gente. Y que no se quede solamente en esta mesa. Sí, claro. Es que lo que pasa en Estados Unidos influye sobre todo lo que pasa en la cultura política mundial. Y gracias a usted por haber estado con nosotros. Hasta luego, pásenla muy bonito y siga disfrutando de su descanso.